Konnichiwa. Bueno, hoy comenzamos una nueva clase que es la Daikyuka, que es la clase 9. Vamos a estudiar el auxiliar des y el uso del tiempo. ¿Sí? Vamos a compararlo y cómo manejarlo. Vamos a hacer estas tablitas. Tenemos aquí, vamos a hacer con el ejemplo lluvia, que es ame. Lluvia, ame. Desde el verbo des y cómo conjugarla con el verbo furu, que es el verbo caer del cielo, con ayuda de la partícula ga, que habíamos dicho que formábamos el verbo llover con ame ga furu, que es el verbo caer del cielo, la lluvia cae del cielo, es decir, el verbo llover. Ame ga furu, llover. Entonces, primero presente informal. Hoy llueve. Kyou wa ame da. ¿Sí? Con el verbo des, aquí está conjugado a la forma da. No significa que sea informal. Recordemos que des es informal y también es formal. Da es la forma declarativa. Normalmente la usan los hombres. Es un poco tosca al decirla. Entonces aquí dice Kyou wa ame da, que sería hoy llueve. Estoy declarando que llueve. ¿Sí? De hecho, hasta la forma de decirlo, aunque no sea nuestra intención, suena fuerte. Kyou wa ame da. Con el verbo furu, en su forma presente e informal, sería Kyou wa ame ga futteiru. Aquí dice hoy llueve. Está conjugado con la forma progresiva, que es la forma te más el verbo iru, que sería hoy está lloviendo. ¿Sí? Pero realmente, pues si hoy está lloviendo, está ocurriendo, está sucediendo. Por esa razón la traducimos como hoy llueve. Kyou wa ame ga futteiru. Luego tenemos la presente formal. Kyou wa ame desu. Hoy llueve. Por cierto, en la de arriba, que es Kyou wa ame da, que decimos que es la forma declarativa, si yo quiero decir con des, también se le considera informal. Recordemos que des también puede ser informal. Kyou wa ame desu. Ya dependiendo de la edad y del contexto que se esté dando, si estamos hablando de personas jóvenes que se tienen confianza y lo dicen con des, se entiende que están siendo informales. Entonces, Kyou wa ame desu, hoy llueve. Kyou wa ame wa futteimasu. No, aquí debe ser con ga, no con wa. Ahorita les digo cuándo podemos usar wa. Lo vamos a ver más al ratito. Sí, ¿por qué? Porque aquí estamos convirtiendo a verbo ame, que es lluvia. Vamos a convertirla a verbo. No importa que esté conjugado. Una vez que está ga, me está auxiliando para que se vuelva el verbo llover. En este caso, está lloviendo. Ame ga futteimasu. Entonces, Kyou wa ame desu, Kyou wa ame ga futteimasu. Terminación más me indica formal. Aquí con la terminación ru me indica forma de diccionario, que sería la forma informal. Luego tenemos el pasado informal. Por ejemplo, quiero decir anteayer llovió. Anteayer se dice ototoi. Ototoi wa ame datta. ¿Sí? Recordemos que el verbo des en pasado informal se dice datta. Entonces, anteayer llovió. Con el verbo furu sería ototoi wa ame ga futeita. La terminación ru, como iru es del grupo 2, ya el ru cambia por ta para volverlo pasado. Anteayer estuvo lloviendo o bien anteayer llovió. En forma formal es el verbo des a la forma deishita. Ototoi wa ame deishita. Y ototoi wa ame ga futeimashita. La forma más cambiaría a mashita. Ahora, futuro informal. Verbo des va a cambiar a ashita wa yoi tenki daro. Aquí dice mañana hará buen clima o hará buen tiempo, refiriéndose al clima. Ashita es mañana, yoi es bueno y tenki es clima o tiempo en cuanto a clima. Y daro es el verbo des en forma futuro informal. Para el futuro formal, ashita wa yoi tenki deshou. Ahora en vez de daro sería deshou y con eso tenemos nuestra forma formal del verbo des. Ahora
tenemos la suposición informal, ¿sí? La suposición, el tal vez. En esta oración tenemos moshi, kyou, yoi tenki dattara, boku wa shiawase datta darou. Vamos por pasos. Moshi, ¿se acuerdan del moshi moshi? Bueno, el moshi solito es también un sí condición, ¿sí? Si yo esto, si yo lo otro, si pasara, si aquello. Ese sí condicional es moshi. Ponemos una coma para separar, pero realmente es, en japonés sería moshi, kyou, que sería sí, hoy, yoi, tenki dattara. Yoi decíamos que es bueno, el adjetivo bueno, y tenki es clima. Y datta, que es el pasado del verbo des en forma informal, le agregamos el sufijo ora, que es para formar la condición, que es un tipo de conjunción que se llaman condicionales, que vamos a ver en otras lecciones para explicar cómo se hace. Pero bueno, cuando se acaba en naraba o en ra, es condición. Entonces tenemos el hiciera, ¿sí? El hacer cambia a hiciera. Entonces, si hoy, que soy, hiciera, buen tiempo o buen clima, coma, boku wa, yo, shiawase datta darou. Y aquí tenemos shiawase, que es feliz, datta, que es el pasado de des, y darou es el futuro de des, es decir, pasado y futuro juntos. Eso me da la condición, el tal vez, el quizás, a lo mejor, estaría feliz. Este está incluido ya en la conjugación. En español sí decimos tal vez, pero el datta darou ya es el tal vez, a lo mejor, posiblemente. Y bueno, esto está en forma informal. En forma formal sería moshi, kyou, yoi tenki deshitara. Ahora en vez de datta sería deshita, que es la forma pasado formal, más ra. Deshitara, para poder decir hiciera. Si hoy hiciera buen tiempo, boku wa shiawase deshita deshou. Ahora sería deshita en formal, pasado de des, deshou formal, futuro de des. ¿Sí? Solamente cambiaríamos las palabras, pero el significado es el mismo. Si hoy hiciera buen tiempo, yo tal vez estaría feliz. Entonces, aquí tenemos las conjugaciones del verbo des. Tiempo presente, formal es des. Informal es des o también da, que se llama declarativo. Pasado formal, deshita. Informal, datta. Futuro formal, deshou. Informal, darou. Futuro probable o suposición, deshita deshou para el formal, datta darou para el informal. Pretérito condicional, deshitara para el formal, dattara para el informal. Verbo furu. Verbo furu, que es el verbo caer del cielo. Conjugaciones. Presente formal, futeimas. Informal, futeiru. Pasado formal, futeimashita. Informal, futeita. Futuro formal, futeimashou. Informal, futeiyou. Futeiyou, ¿sí? La forma volitiva. Futuro probable suposición. Futeimashita deshou. Futeita darou. Pretérito condicional. Futeimashitara. Y para el informal, futeitara. ¿Sí? Además es cuestión de practicar la pronunciación. Aquí por las tablitas. En estas, por ejemplo, fute, forma T. Imashita, que sería el verbo ir o el pasado. Y la terminación ra, que es para formar condicional. Futeima, futei, fute, imashita, ra. Fute, imashita, ra. Por partes. Ra, imashita, fute. Imashita, fute, ra. Y luego las juntamos. Futeimashitara. Futeitara. ¿Sí? Es la manera como podemos practicar nuestras pronunciaciones por sílabas, por tiempos o por formas.
Luego tenemos el verbo ame ga furu, ¿sí? Aquí decíamos, ya formó mi verbo llover con ame ga furu, ¿sí? La palabra lluvia, partícula ga, y el verbo furu. Formal, presente. Ame ga futeimasu, está lloviendo o bien llover. Informal, ame ga futeiru. Pasado, formal, ame ga futeimashita, estuvo lloviendo o también llovió. Informal, ame ga futeita. Futuro, ame ga futeimashou, estará lloviendo, lloverá. Informal, ame ga futeiyo. Futuro probable o suposición. Formal, ame ga futeimashita deshou, estaría lloviendo, tal vez llovería. Y la forma informal, ame ga futeita darou, ¿sí? Es lo mismo, estaría lloviendo, tal vez llovería. Pretérito condicional, formal, ame ga futemashitara, estuviera lloviendo o bien lloviera. Si lloviera. Informal, ame ga futeitara, si estuviera lloviendo, si lloviera. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra forma negativa. Volvemos al ejemplo de la primera tablita, pero ahora en forma negativa. Teníamos hoy llueve, que era kyou wa ame ga des o da. Ahora dice hoy no llueve. Kyou wa ame de wanai, que es el verbo des en pasado informal, ¿sí? Que es el verbo des más la partícula wa más el negativo de aru, que es nai, de wanai. Su forma negativa para el verbo furu, kyou wa ame ga futei nai, ¿sí? Que termina en nai. Esa es la forma informal. Que es hoy no llueve, hoy no está lloviendo. Luego, hoy no llueve, pero forma formal. Kyou wa ame de warimasen, que es el verbo que hemos estado trabajando. El verbo des en negativo. Hoy no llueve. Kyou wa ame wa futeimasen. Hoy no llueve. Hoy no está lloviendo. Y aquí cambió a wa, ¿sí? Porque se nos cambia de manera automática, porque en negativo, aquellos sustantivos indicados por adjetivos con ga cambian a wa cuando están en negativo. Aquí, como estamos hablando de un verbo transformado, de una palabra, un sustantivo formado o transformado a verbo, estamos ocupando ga. Por eso es que aquí me lo cambian en forma automática a wa, porque se supone que cuando es negativo, ga cambia a wa. Eso es cuando hablamos de negaciones donde el verbo está completo. Pero aquí estamos hablando de un verbo complementario, ¿sí? Entonces, por esa razón, tenemos que dejarlo en ga. Entonces, decíamos kyou wa ame ga futaimasen, hoy no llueve, hoy no está lloviendo. Anteayer no llovió. Ototoi wa ame de wanakatta. ¿Sí? ¿Recuerdan la forma negativo pasado en informal? Y formal, ototoi wa ame ga futei nakatta. Anteayer no llovió, no estuvo lloviendo. Anteayer no llovió, forma formal. Ototoi wa ame de warimasen deshita. De warimasen más el verbo des, otra vez, pero en pasado, deshita. Ototoi wa ame ga futeimasen deshita, que este es con el verbo furu, que cambia a masen y le agregamos deshita en pasado. Anteayer no llovió o no estuvo lloviendo. Ahora queremos decir, mañana no hará buen clima. Ashita wa yoi tenki de wanai daro. De wanai, negativo, más daro, pasado, negativo del verbo des. Ashita wa yoi tenki de warimasen deshou, que es mañana no hará buen clima. De warimasen negativo, más el deshou en futuro. Moshi kyou yoi tenki de wanakatta nara. ¿Sí? Aquí le agregamos nara. Ya no es el ra solito, ahora es con nara. Como decimos, vamos a explicar más adelante cómo hacer eso. Boku wa shawase de wanakatta daro. Dice, si hoy no hiciera buen clima, yo tal vez no estaría feliz. Moshi kyou yoi tenki de warimasen deshitara. Y en este es nada más con ra, no es con na. Boku wa shawase de warimasen deshita. Si hoy no hiciera buen tiempo, yo tal vez no estaría feliz.
Continuamos después.